Muy buenas tardes. Hoy miércoles 4 de noviembre estamos iniciando la cuarta emisión de Diálogos y Debates, un espacio concebido para dialogar y debatir temas de actualidad con una mirada crítica. En esta oportunidad recordaremos de manera sucinta el intervencionismo tanto de los gobiernos demócratas como republicanos en la historia de nuestra América. Posteriormente, pasaremos revista a las noticias que trascienden la semana con un enfoque crítico de nuestro equipo de colaboradores. En nuestra sección Diálogos y Debates abordaremos las políticas de funcionamiento, de financiamiento de ciencia y tecnología en México y la desaparición de estos fideicomisos que atendían al fomento de la innovación. En nuestra sección ¿Qué ver, qué leer, a dónde ir? Tendremos la invitación a la lectura de Prohibido nacer, de Trevor Noah, y cerraremos nuestra programación con la presencia del bandolista de la Orquesta Filarmónica de Música Colombiana, Farid Durán Espitia, que nos platicará sobre la situación de la música folclórica en su país, en Colombia, y nos dará una muestra de su producción artística. Acompáñenos en estos siguientes 50 minutos, seguramente que se le van a interesar. Gracias. Bueno, pues nuestra primera sección es esto que ha sucedido mucho en América, en nuestra América, la intervención, la injerencia de gobiernos tanto demócratas como republicanos en nuestra historia. Víctor Hugo, por favor. Hola, buenas tardes. Desde su llegada a tierras americanas, los grupos de migrantes europeos, ilegales por cierto, han tratado de justificar sus actos de invasión, saqueo, asesinato, desplazamiento forzado, esclavitud y un muy largo etcétera. En esta búsqueda de perdón sin resarcimiento, muy a la usanza del conservadurismo puritano, no pudieron más que externalizar las culpas y cargarlas a alguien que no les puede responder. Así que diseñaron así la doctrina del destino manifiesto, cuyo núcleo dogmático es la existencia de un mandato divino que les obliga a ser la nación más poderosa del mundo, sin importar los medios ni los costos. In God we trust. En Dios confiamos, así es como dicen sus billetes. Y basados en esa confianza, en 1823 proclamaron América para los americanos. El resumen de la doctrina Monroe. Con esta misma doctrina invadieron México en 1846, ocupando hasta la fecha una superficie cercana a la mitad del territorio del México anterior a la invasión. Invadieron Nicaragua, Cuba, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana. Despojaron a Colombia de lo que hoy es Panamá, adquiriendo así derechos sobre el Canal de Panamá. De la mano de la United Fruit Company, impusieron y depusieron gobiernos en Honduras. Llevaron a los Chicago Boys a Chile e impusieron la más sangrienta dictadura que haya visto América. Y así otras más durante la segunda mitad del siglo pasado. Más recientemente, mientras se materializaba el golpe de Estado en Bolivia, las acciones de Tesla Incorporated subían de precio. De acuerdo con documentos en Wikileaks, sus embajadas han financiado y promovido los intentos de golpe de Estado en Venezuela, el golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, la traición de Lenin en Ecuador y una serie muy larga de sucesos desafortunados en América. Si algo tenemos claro aquí en nuestra América, independientemente del partido en la presidencia de los Estados Unidos, es la vigencia de la doctrina Monroe como una política de Estado y el destino manifiesto como una convicción de un pueblo que realiza sus elecciones en martes, homenajeando al dios de la guerra, precisamente a Marte.
Gracias, Víctor. Muy interesante este recordar lo que ha sido América para los norteamericanos, un espacio de expansión y dominación. Y además, con el derecho de intervenir en cualquier parte si dicen o bajo el pretexto del peligro a la democracia. Pues ahora vamos a recorrer el mundo de la noticia y hemos seleccionado cada quien una nota que trasciende la noticia, que trasciende la coyuntura, trasciende la semana. Empezamos, Paola, por favor. Sí, buenas tardes a todos y gracias, doctor Ornelas. Pues efectivamente me parece que son tiempos complejos, está el proceso electoral estadounidense, está el pasado Día de Muertos, que bueno, fue más doloroso, ¿verdad? Una festividad que normalmente celebra la vida, en el contexto de la pandemia, bueno, está llena de dolor y como parte de las muertes, no únicamente a causa de la pandemia, quiero hacer mención el día de hoy al asesinato de Anthony Unuode, quien es de Nigeria y parte de las personas protestantes contra en esta lógica de terminar con el SARS, que es el Escuadrón Especial Antirrobo, y este Escuadrón Especial Antirrobo fue entrenado, conformado por el gobierno en Nigeria para terminar supuestamente con el crimen, y resultó que, como se es sabido, en el último mes las protestas han sido muy visibles. Resultó que este grupo ha resultado una estrategia para implementar la brutalidad policíaca y rebasar incluso la brutalidad policíaca y esparcir el crimen en Nigeria. Entonces, bueno, estas protestas han dejado saldos dolorosos y nuevamente vemos cómo hay una coincidencia a escala mundial y es la prevalencia de la violencia, ¿no? Entonces, pues es el llamado a esta reflexión de la necesidad de construir sociedades un poco más dialogantes, ¿verdad? Donde la brutalidad, donde la violencia no sea un instrumento legítimo para el control de la sociedad, sino que realmente se puedan existir procesos democratizadores. En el contexto complejo de las elecciones estadounidenses, sin tener aún claridad en los resultados, sabemos que hay resistencia también por parte de Trump a dejar el poder, y bueno, cómo esto genera discursos de odio, expresiones de odio, y cómo pues es algo que desafortunadamente se comparte en el resto del mundo. Entonces, bueno, mi colaboración sería esa reflexión de decir alto a la brutalidad policíaca en todos los espacios, porque pareciera que esa es una característica que nos une en común al resto del mundo, cuando no debería de ser así. Gracias. Gracias, Paola. Es un grito para tratar de que haya igualdad en el mundo, que haya diálogo, dice Paola, y creo que eso es lo que se necesita, sobre todo en sociedades como Nigeria, ¿no? Donde la corrupción y el petróleo han sido las constantes en ese país. Marco Antonio Moreno, tu noticia. Buenas tardes. Hay una polémica hoy en día con respecto a las energías limpias y ya desde casi un año el titular de la Comisión Federal de Electricidad había planteado la construcción de 4 reactores nucleares más de los que nuestro país tiene. Actualmente tenemos solamente uno, que es el de Laguna Verde. Y recientemente la titular de Energía planteó esa misma situación en una comparecencia en el Senado. Yo creo que hay una campaña bastante irresponsable, sobre todo por los medios, porque se plantea una supuesta y riesgosa existencia de fuentes de energía inconvenientes, como es la nuclear. Creo que esto es del todo equivocado. La planta nuclear que nosotros tenemos en Laguna Verde
que se encuentra en el municipio de Alto Lucero, de Gutiérrez Barrios, en Veracruz. Ha estado funcionando durante 40 años. Yo recuerdo que en aquella época, por los años 70, incluso se generaron movimientos en contra de el trabajo que realizara en ese entonces la planta nuclear, y sobre todo porque se demandaba que contaminaba, etcétera, etcétera. La realidad es que durante estos 40 años se puede decir que es una de las plantas generadoras de energía que es la que menos contamina. Hay una propuesta en este sentido de construir 4 plantas nucleares, 2 en el mismo lugar en donde se encuentra Laguna Verde y 2 en la península de Baja California. Se ha planteado su eficiencia, que está verdaderamente probada, y es grave que se difunde la situación de malignidad, así como si fuera lo malo, lo negro. La verdad es de que son obras que amortiguan mucho las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera. Esta construcción plantea también algunas situaciones. Por ejemplo, se dice de dónde se va a obtener uranio para poder construir estas plantas nucleares. México ha sido un buen explotador del uranio mexicano. Hoy en día el uranio lo importa de Estados Unidos y es necesario que se reactive nuevamente la situación de la explotación del uranio en el país y la extracción de este elemento tan importante, y en el pasado lo logramos realizar en nuestro país para poder tener energía limpia. Entonces, esa es mi aportación para esta noticia y mi planteamiento de orden crítico. Pues es un buen debate. Yo recuerdo que las grandes tragedias que recuerda la humanidad han sido en centrales nucleares. 3 Millas en Estados Unidos, Chernobyl en la Unión Soviética. Son ejemplos de lo que no queremos que pase, ¿no? El hecho mismo de que cómo van a enfriar los reactores. Esto es otro problema. Y sobre todo el problema de la basura. ¿Qué hacer con la basura? Ese también no es un problema resuelto, pero vale la pena el debate, y creo que al interior de la Cuarta Transformación debe hacerse un debate serio. Josman, tu nota. Doctor, muchas gracias. El ataque en Viena, que el propio ministro del Interior, Karl Nehammer, lo declara como un ataque terrorista. Nos encontramos en una situación en que ya han rodeado varios presidentes a Sebastián Kurz, que es el primer ministro de Austria. Han salido a rodearlo. Se sabe que estuvo cerca varios de los atentados a una sinagoga, lo cual quiere decir que inclinan la balanza hacia reconocer que fue una hostilidad sobre judíos, y pues comienza entonces ya a verse un poquito cómo se perfila este relato de los atentados terroristas en Francia, luego el atentado terrorista en Viena hace 3 días, y cómo se construye un discurso que al parecer tiene como una intención. Primero es inclinar la balanza hacia Europa e Israel como los lugares hostiles para unos musulmanes que atacan lo laico y lo judío. Entonces comienzan también ya a construirse unos ejes en los cuales podríamos especular que se van a atacar también ahora iglesias cristianas, construir todo un relato de odio entre lo musulmán y lo laico y lo occidental. ¿Esto por qué?
Pues porque a partir de este fundamentalismo, comenzar a presionar un retorno de las sanciones a Irán, que es musulmán, también apretar a Turquía, que está comenzando a tener muchos polos de injerencia en la parte de Nagorno-Karabaj, en Libia, en Siria, también en la explotación de Gaza y en la parte de Grecia, Chipre. Entonces es un relato que comienza a unificar a Europa desde un discurso ideológico, también buscando el respaldo de sus conciudadanos. Y esto también teniendo otra idea y es fortalecer la alianza catarí e israelí, que como ustedes y todos sabemos, se hace parte como de este gran hito que logra Estados Unidos mediando y reconciliando a un Estado árabe con los israelíes, ¿no? Entonces, esto también parece que quiere fortalecer esta alianza, ¿no? Y comenzar a construir un núcleo antiislámico, también antiasiático y antirruso, en el marco de todo lo que ha sido el bloqueo con las revoluciones de colores en Ucrania, en Bielorrusia y lo que está pasando en este momento. Entonces, este atentado hace 3 días en Viena parece que quiere comenzar a consolidar polos de un occidente pro-israelí, pro-estadounidense, comenzando a definir también un enemigo común que puede ser eh, la parte islámica, con estas hostilidades estratégicas en Irán particularmente, pero también vinculada a una estrategia de cierre, de cadena en media luna, precisamente para entorpecer algo que es la ruta de la seda china que pasa por el sur de Europa y por el centro continental de Europa, Asia. Esto parece que puede ser un eslabón más dentro de la cadena, este atentado a un centro financiero y a un centro de instituciones tan importantes como es Viena. Esa sería parte de la reflexión para esta semana, doctor. Bueno, por ahí en Austria es experta en estos discursos de odio. Víctor Hugo, ¿qué noticias rescataste? Pues sí, en los reportes trimestrales más recientes sobre la actividad económica en Europa mostraron crecimientos en el sector manufacturero. Esto provocó que recientemente las bolsas de valores en todos lados tuvieran repuntes que se mostraran hacia arriba, pues indicando que hay optimismo de parte de los inversionistas. Por ejemplo, en el caso de la bolsa de Milán, fue la que ha registrado las mayores altas con 2.43%. Estoy hablando de Europa. En el caso de París, el CAC 40 ganó el 2.11%, el IBEX estuvo hacia arriba el 2.07%, el DAX el 1.97% y así. Aquí lo interesante es que el caso de China muestra uno de los repuntes más altos en el PMI, que es el mejor en la década. Mostrado China se está recuperando en cuanto a la producción de una forma demasiado rápida. En el caso de México, tenemos que el indicador global de actividad económica creció 1.1% en agosto respecto a julio y pues se ha ido recuperando. En los reportes más recientes se estima que hay una recuperación en la producción manufacturera y esto ha pues impulsado optimismo también en los mercados financieros y de alguna forma contradice aquella posición pesimista de que pues nos está yendo mal. Sin duda estamos en un caótico. Sin embargo, al parecer, todo parece indicar que las economías están empezando a recuperar su dinamismo luego de la pandemia. Sin embargo, el sector servicios sigue siendo el más afectado, obviamente porque el acceso a los lugares concurridos pues es más difícil, es más complicado. Y bueno, el aislamiento ha colocado la economía en un punto complicado en México. Sin embargo, la importancia del mantenimiento de los programas gubernamentales que otorgan liquidez a los mercados, en otras palabras, estoy hablando de la lana
el dinero que ha sido canalizado a los programas de becas, a apoyo a adultos mayores, madres trabajadoras, etcétera, ha sido el bastón de apoyo de la economía mexicana en términos productivos debido a que se está fortaleciendo el consumo. Por primera vez en la historia, se puede decir que no es una casualidad que esta vez nos haya tocado a nosotros sufrir la gripa y a los Estados Unidos la pulmonía. Bien, pues sí, parece que hay una recuperación, particularmente en México parece que hay una buena recuperación. Bien, pues vamos ahora a nuestra sección de debates, en la cual participan todos los comentaristas, los colaboradores de este programa. Recientemente, la propuesta de extinción de 109 fideicomisos recibió una férrea resistencia de algunos sectores. Esos fideicomisos formados por ingresos públicos, son ingresos federales, fideicomisos federales, manejados con criterios privados. En el sexenio anterior, en el sexenio de Peña Nieto, manejaron fondos por aproximadamente 68,000 millones de pesos, es decir, 68,000 millones que se restaron al presupuesto de la Federación. En particular, en este mismo sexenio, los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y el Programa de Estímulos a la Innovación transfirieron 41,624 millones de pesos a empresas privadas, algunas transnacionales de cobertura mundial y cuantiosas ganancias, entre las que se pueden mencionar, fíjese usted, la Bayer Monsanto, Intel, Marie Whirlpool, Honeywell, IBM, Kimberly Clark, Volkswagen, FEMSA y Bimbo, entre otras. Hoy vamos a comentar esta situación, vamos a conocer la opinión de los colaboradores de nuestro programa. Marco, ¿quieres comenzar? Sí, yo quiero señalar que este corte brutal de tajo de la situación de los fideicomisos a la situación de la ciencia en México le vino a lastimar mucho. Yo creo que se irrumpió de manera sin considerar el hecho de que tanto la ciencia, que se ha convertido como un elemento indispensable para el bienestar social y sobre todo para el conocimiento y la cultura. Considero que hay una situación que en función de la pandemia y la crisis sanitaria que estamos padeciendo, la investigación científica hoy en día juega un papel central no solamente en nuestra vida individual y colectiva. Este arrinconamiento presupuestal y mediático es un indicador de la contracción que está sufriendo el aparato científico y, desde mi punto de vista, refleja la incapacidad gubernamental para entender el significado social, cultural, económico del trabajo académico. En nuestro país la educación superior y desarrollo científico van de la mano, pero uno de los mayores obstáculos que tiene para enfrentar es la ausencia de políticas de financiamiento con candados presupuestales que permitan su desarrollo más allá de ocurrencias políticas, los caprichos sexenales y las crisis económicas. El apoyo a la ciencia no es una dádiva, sino que es una obligación del Estado y la sociedad para poder garantizar la frescura intelectual, estabilidad laboral, la garantía de becas y salarios dignos que permitan y promuevan el crecimiento y la renovación de la comunidad científica. Hasta aquí le dejo para la cuestión del debate. Josman, escuchamos tu opinión.
Gracias, doctor. No, más bien una breve reflexión para que ustedes, mucho más versados en el tema, quizá me corrigieran. Yo he escuchado mucho que Alfredo Jalife Ragme de la Universidad Nacional Autónoma de México habla bastante de lo que se llama el Tratado de Bucareli. Y en el Tratado de Bucareli se inhibió, se privó del desarrollo de ciencia y tecnología a México en un momento en el que no solamente había desarrollado la televisión a color, avances en cine, sino que estaba construyendo una propia aeronáutica. La reflexión es que ahora con lo de los fideicomisos, uno ve desde afuera que se estaba igual haciendo como un doble refuerzo de ese tratado en la medida en la que el propio desfalco de los fideicomisos inhibía o inhibe por segunda vez el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. O sea, desde adentro ya no se necesita un tratado, sino que la corrupción ratifica la inhibición del proceso de desarrollo de ciencia y tecnología de México. Además, porque hasta donde tenía entendido cuando estudios latinoamericanos en la UNAM, el CONACYT fue creado en los 70 precisamente también para motivar o incentivar el retorno o la retención de cerebros mexicanos, disponiéndoles un espacio de investigación. Entonces, parece que con esto se vuelve una trinidad de pecados, lo que hacían con los fideicomisos. Gracias, Josman. Víctor. Bueno, pues sí, ha sido un escándalo y me parece que en las mentes de los opositores, no solo al tema de los fideicomisos, sino en general, no hay una visión amplia, no existe una visión de corto plazo, perdón, de largo plazo, porque no son capaces de notar el sentido estratégico de la inversión en tecnología. Cualquier país, cualquier economía que logre poder tener tecnología propia, se logra insertar en las cadenas de producción a nivel global de una forma más exitosa. Y esto, en gran medida, está asociado con los niveles de inversión fomentada por el Estado. Se ha demostrado en Estados Unidos, que es donde supuestamente los mercados son más abiertos y donde el gobierno interviene menos, quienes han fundado los bastiones tecnológicos han sido agencias gubernamentales, entre ellas el Pentágono, porque la tecnología tiene además un carácter estratégicamente bélico. Todo lo que sucede en lugares como Silicon Valley, que fue impulsado por la Universidad de Stanford y que es financiado vía el Pentágono, tiene como finalidad estratégica el mantener el poder tecnológico y racionarlo hacia el exterior. Si nosotros le damos la vuelta a un iPhone, el teléfono dice diseñado en California, ensamblado en China, y ahí en una frase se puede ver geopolítica, porque nos dice se contra el poder tecnológico y dónde se da digamos, dónde se pone la mano de obra, dónde va la fuerza bruta. Y eso se tiene que entender a nivel, pues sí, hasta a nivel popular, no solamente a través de estas élites de poder que tienen su cabeza todavía en una mentalidad criolla, pensando que son parte de una élite externa y que no terminan de asimilarse como parte de un pueblo al que pertenecen. Entonces yo creo que ahí, además de todas las críticas con los números que se pueden hacer sobre cursos hacia las transnacionales, que terminan nuestros descubrimientos o aplicaciones en otros países en crisis, y aquí nada más para cumplir con el requisito dando cualquier cosa. Creo que va más allá y es una barrera de comprensión de parte de esas élites acostumbradas al pillaje. Élites acostumbradas al pillaje, ¿sí? Y que ahora nos quieren hacer creer
que la ciencia y la tecnología en México dependían de los fideicomisos, ¿no? Fideicomisos que son recursos públicos manejados con criterios privados. Incluso en el de cine decían, justificando el fideicomiso, que había una devolución cuando los ingresos eran mayores a determinado porcentaje, como si el negocio fuera algo necesario para el CONACYT. No. En fin, luego financiar empresas extranjeras, a la Bayer Monsanto, que es una transnacional mundial y que tiene cuantiosas ganancias, o a la IBM, a la propia Volkswagen. Paola, escuchamos tu opinión. Sí, Doc, gracias. Y bueno, en secuencia a esto que usted señala, el tipo de empresas transnacionales que se están financiando con este fideicomiso es terrible, porque no solamente es un dinero que se está terriblemente llevando a la iniciativa privada, sino que además está en estas áreas estratégicas del conocimiento específicamente que deberían de ser nacionales, ¿no? Como, o sea, la medicina, están patentando nuestras semillas, nuestra herbolaria, el conocimiento histórico ancestral de México está siendo patentado por empresas transnacionales, de tal forma que por este tipo de financiamientos, el frijol amarillo de Sinaloa tiene la patente de Estados Unidos, una empresa privada a través de Monsanto, y entonces en Sinaloa ya no lo pueden comercializar porque las regalías tendrían que ir para Monsanto, ¿no? Entonces, a ese nivel de poner precisamente en desventaja total a nuestro país, a la generación de conocimiento nacional y a la soberanía alimentaria y a una serie de elementos que están alrededor de precisamente la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente es terrible escuchar además cómo ahora mucha gente sin información se levanta diciendo que la ciencia y la tecnología están poniéndose en riesgo por recuperar estos recursos para el beneficio del país, cuando en realidad, bueno, han sido arcas libres para las empresas transnacionales. Eso me parece terrible, efectivamente. Además, ya se ha dicho, y creo que hasta la saciedad, nada más que no lo quieren oír, o pretenden no oírlo, que no se va a frenar los apoyos que se han dado al desarrollo científico y tecnológico, pero van a provenir ahora del presupuesto del gobierno federal, no entregarlo a intermediarios en donde los apoyos llegaban ya con un escaso margen a los supuestamente beneficiarios, ¿no? ¿Dónde quedaba el resto? Vete tú a saber. ¿Alguien más quiere hacer una segunda intervención? Bueno, pues ahí está también el debate, ¿no? Es un debate que, bueno, parece que terminó porque ya se aprobó la extinción de 109 fideicomisos, de los cuales una buena parte pertenecían al CONACYT. Y bueno, sí, pues va a haber recursos, ¿por qué cegarse a la idea de que el gobierno, si el gobierno ha apoyado los fideicomisos, los va a apoyar directamente a los científicos, no a los que medran, dice Andrés Manuel López Obrador, no a los que medran con los recursos públicos. Osman. Sí, doctor, confirmar también un poco lo que decía Víctor frente a las cifras. X cantidad de dinero que se ha desfalcado yendo a privados y no entregando un desarrollo científico y técnico, pero también lo importante es ver cómo esta nueva política va a generar ciencia y tecnología, quizás con los mismos recursos. Algo que se vio, por ejemplo, en los gobiernos de América Latina en el periodo progresista, es que aunque Bolivia duplicó o triplicó su inversión en ciencia y en educación, los índices de Colombia, Chile y Ecuador no estaban tan lejos. Pero lo importante era cómo se aplicaba esa cantidad de dinero. Entonces, uno dice, ¿cómo cuando eran cifras medianamente parecidas, cuando uno ve las cifras, por ejemplo, de CEPAL entre 2004 y 2014, y se da cuenta que ese histórico no era muy separado entre lo que invertían varios países de América Latina,
pero la diferencia entre los países de derecha neoliberal y los progresistas era sobre todo la eficiencia y la transparencia, perdón, de los capitales. Entonces, creo que eso es también lo importante ahorita con los fideicomisos. La cantidad no va a variar, pero se va a volver eficiente al ser transferencia del Estado. Y eso cualitativamente cambia los resultados, ojalá mucho para bien de la ciencia y la tecnología en México. Hasta hoy yo no conozco un resultado de la investigación de estas empresas. A una le dieron 1.500 millones de pesos, que benefician a la población. No han trabajado las enfermedades, no han trabajado el combate al hambre, no han trabajado la alimentación popular, nada. Es decir, han sido, como debe ser, para ellos, investigaciones que benefician el funcionamiento de la empresa, pero que no tienen inclusive repercusión en la vida nacional y en el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Bueno, pues terminamos la primera parte. Perdón. Quería apuntar algo que me parece que ya hay indicios de lo que va a ser la política tecnológica o de fomento a la tecnología en México, porque en el lapso de la pandemia, en ¿qué será? 4 o 5 meses, se desarrollaron 2 ventiladores mecánicos, 2 ventiladores artificiales para ser utilizados en los hospitales. Uno que se llama EGECATL 4T y otro que se llama GATSI, y que fueron desarrollados uno completamente dentro de los laboratorios financiados por CONACYT y otro ¿cómo se dice?, un convenio con empresas privadas, pero que en cuestión de meses quedaron los prototipos y ya se están fabricando de manera masiva. O sea, de que se puede hacer tecnología en un tiempo corto, se puede, y de que hay una política desde el Estado direccionada a cosas estratégicas y específicas, al parecer existe ya un buen indicio en esos 2 artículos. Esperemos que así sea. Bien, pues con eso terminamos la primera parte de nuestro programa. Hacemos un corte muy breve y regresamos. Hola, amigas, amigos de la Jornada de Oriente. Soy Mauricio Flores y mi invitación a que acudan al portal del diario a la lectura de la columna OPSIT, dedicada a comentar libros de oportunidad general. En este caso, está dedicada la columna a un libro que salió hace unos 4 o 5 años y que firma el rector y el médico Guillermo Soberón Acevedo, fallecido hace un par de semanas y que, como ustedes recuerdan, fue secretario de Salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1972 a 1980. El libro, titulado El médico, el rector, se lee muy bien porque narra bien su incursión en el mundo universitario, en el mundo de la salud. Nos cuenta cómo, venido de Guerrero a la Ciudad de México, entra a la universidad, empieza a involucrarse en los ambientes universitarios y del sector salud. Es, sin duda alguna, un libro polémico, como polémico fue el doctor Soberón, tanto en su paso en la administración pública como en la UNAM. Recordarán ustedes cuando el rector permitió la entrada de la fuerza pública en el 77, en esa cabalística fecha, el 7 del 7 del 77, para solucionar un conflicto laboral, una huelga que los trabajadores universitarios habían emprendido y que el rector Soberón decidió romper con la ayuda de la fuerza pública. Hay también mucha sustancia, mucha jiribilla en las memorias del doctor Soberón, cuando nos habla, por ejemplo, lo que sucedió 2 años antes, en el 75, cuando el entonces presidente Luis Echeverría decidió acudir a la UNAM a inaugurar unos cursos. Y el rector Soberón nos cuenta
el revuelo que entonces se armó. Si bien la Universidad Nacional Autónoma de México creció en sus rectorados, que fueron 2, la huella del rector Soberón es polémica, insisto, y en este acercamiento a sus memorias se puede retomar. Como también polémica fue sus posturas al final de su vida. Recientemente, lo recordarán también ustedes, el rector Soberón firmó una carta junto con otros secretarios de Estado de Salud criticando la conducción actual de la pandemia. En una u otra forma, volver a las memorias del rector Soberón es un buen ejercicio memorístico y un buen ejercicio literario también, ya que están muy bien escritas, ayudado el rector entonces por Larisa Adler Lovnis, Mauricio Ortiz y José Cuauhtémoc Valdés Olmedo. El libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hasta aquí mi invitación a que acudan a la lectura de la columna OPSIT y hasta la próxima, amigas y amigos de la Jornada de Oriente. Bien, pues estamos de nuevo con ustedes ahora en esta sección de qué ver, qué oír, a dónde ir. Paola nos va a recomendar la lectura de un libro, Prohibido Nacer, o también Nacido un Crimen. Por favor, Paola. Así es, Doc, muchas gracias. Efectivamente, este libro, Nacido un Crimen, o lo traducen al español como Prohibido Nacer, de Trevor Noah, es un texto de una forma muy ágil, incluso con una carga de comedia, porque él es lo que se conoce como un comediante, de estos que agarran su micrófono, hacen sus bromas, pero él tiene un enfoque pues decolonial, feminista, antirracista y demás. Y lo que hace con su libro es narrarnos su historia biográfica de cuando él nació y creció en Sudáfrica, nació en el contexto del apartheid. Y bueno, él lo que relata un poco es la forma en la que se van construyendo esos odios, esos mantenernos separados para dominar, ¿verdad? Y cómo se construyeron esas lógicas del racismo. Y él nace siendo una prohibición o nace siendo un crimen. ¿Por qué? Porque su madre es negra, su padre es blanco, su madre es de Sudáfrica, su padre es suizo, y es la narración de cómo pues él incluso no podía no podía salir a la calle un fin de semana caminando con su padre y su madre, porque eso era un delito, ¿no? En la Sudáfrica del apartheid. Entonces él va narrando precisamente las condiciones de la división racial y también las condiciones de clase y todas las violencias y discriminaciones que se establecen, pero además lo narra de un modo tal que puede uno acompañar realmente su proceso de crecimiento y de conocer la forma en la que se estructuran discursivamente en la práctica y los mecanismos que se utilizan para generar estas racializaciones y discriminaciones tan profundas que tanto daño hacen al mundo, ¿verdad? Entonces es una recomendación para acercarse a la forma en la que se construyen estas clasificaciones sociales que tanto daño han hecho a la humanidad, y esa forma de ver y explorar el mundo a partir de una vivencia muy íntima que nos narra Trevor Noah, creciendo con su madre, con su abuela, aprendiendo a navegar en los distintos territorios para poder sobrevivir en una Sudáfrica racista en el marco del apartheid. Entonces, bueno, les invito a todos a leerlo y nada más. Gracias, Paola. Fue interesante, sobre todo para esta época, ¿no? Es ilustrativo de lo que ocurre. Bien, pues entramos a nuestra última sección, nuestra Dialogando con la Cultura. Josman.
Gracias, doctor. Buenas tardes de nuevo a todos los que nos acompañan en Diálogo y Debates. Pues hoy tenemos, como usted nos acaba de decir, a Farid Santiago Durán Espitia. Él es bandoleísta de la Orquesta Filarmónica de Música Colombiana. Entonces, Farid, un saludo, te escuchamos para que nos presentes ese interesante instrumento. Soy Farid, bandolista de la Universidad Pedagógica Nacional, sexto semestre, y fui uno de los 8 seleccionados dentro de los 15 músicos, 8 bandolistas, para integrar la Orquesta de Músicas Colombianas de la Filarmónica, sección juvenil. La bandola, para el público más mexicano en últimas, y también del interior, es un instrumento de la zona andina colombiana. Esta es una bandola andina. Existe bandola llanera, bandola central, bandola orinocua, si no me acuerdo, pero las otras tipos de bandolas son más de la zona llanera y venezolana. Esta se reconoce como una bandola andina. Son 12 cuerdas de regímenes que serían agrupaciones de cuerdas de A2, afinadas en el mismo tono, en la misma octava, de metal y entorchadas. Puede ser con alma de nylon o alma de metal, para una especificidad un poco más técnica. Tiene forma o de cebollita o de calabaza, y viene en un formato más o menos de estos tamaños. Poco a poco, como por el avance del instrumento, se han llegado a crear y generar otro tipo de, como en la búsqueda de una familia, que sería una bandola barítono, que es un poco más grande, una bandola alto, más robusta, hasta llegar a una bandola con trabajo. El instrumento es afinado por cuartas y es utilizado mayormente para la música andina o típica de la región misma andina. Igualmente se ve en muchos sectores, tanto como en la isla de San Andrés, como en el interior de Magdalena, pero evidentemente como en menor cantidad. Gracias por presentarnos el instrumento para los que no lo conocemos. Y bueno, esta pequeña muestrica que nos presentas ahora. Una pregunta, ¿cómo llegas a la música? Y cuéntanos un poquito del proceso de la Filarmónica y el rescate de la música colombiana, antes de que nos compartas una canción tuya. El inicio básicamente de la música es en el proyecto Batuta, un convenio que hicieron con la alcaldía. A posteriori ingresé a la Academia Luisa Calvo, una institución muy importante de parte de la Universidad Distrital, para que su centro y el meollo de su asunto musical es la formación en las músicas típicas, tanto para pequeños como para grandes. Yo entré al programa de niños, que era los sábados, y de ahí ingresé a un gran proyecto que sacó la alcaldía de Gustavo Petro, que era CLAN, que el mismo director de la Filarmónica fue su fundador, Jorge Arbeláez. Allí, con la maestra Andrea Molano, empecé un estudio más encaminado directamente a la música andina y a la bandola, y poco a poco, ya en 2018, habiendo ingresado a la Universidad Pedagógica, empecé a estudiar de manera más profesional el instrumento con el maestro Diego Saboya. La agrupación de la Filarmónica de Músicas Andinas se conformó, básicamente empezamos los ensayos el 15 de septiembre, hace relativamente poco. Ha sido un camino interesante, es una manera de institucionalizar un proceso muy importante, porque tiende a ser los resultados de al menos 2-3 generaciones atrás, además de los grandes compositores y de todo el contexto histórico que traemos. Pero estas 2-3 últimas generaciones se han basado en institucionalizar, academizar esta música y asimismo gestionar de manera muy grande todo lo que es nuestra música, generando espacios, generando festivales, generando concursos, generando espacios de diálogo. Bien, Farid, si nos puedes entonces, como el tiempo nos corre, mostrarnos, compartirnos algo de tu música antes de permitir que los compañeros te hagan quizás alguna pregunta. ¿Qué nos querrías compartir? La pieza que va a tocar se llama De Río en Río, obra ganadora del COTRAFA, el segundo festival más importante de pasillo
o de música andina del maestro Diego Saboya. Muchas gracias Farid, qué bonito, qué bonito. Bueno, le doy la palabra a los compañeros si le quieren hacer alguna pregunta a Farid. Los escuchamos. Hola Farid, ya di un poquito de tiempo a ver si alguien entraba. ¿Este instrumento de cuerdas tiene algún antecedente precolombino o es alguna variante de instrumentos de cuerda europeos? Se podría decir que su ancestro más fundamental se podría llamar como el laúd. Muchos lo unen con lo que se llamaría bandurria española, que es prácticamente el mismo instrumento, un tono arriba y un poco más encogido esta parte, más ovalado se podría llamar, pero digamos un ancestro muy en común, el laúd. ¿Normalmente se acompaña con algún otro instrumento para la música tradicional? Para la música tradicional se tiene, digamos, dos grandes agrupaciones o formatos, que sería el trío típico, que es como el que mayormente defiende toda esta música, que sería bandola, en un papel mucho más melódico, tiple, para el rasgueo y el acompañamiento armónico, y la guitarra en un papel de bajo o bordoneo, en algunas maneras lo llaman. Y la otra sería en formato estudiantina, que será la distribución de varias bandolas, varios triples y varias guitarras. A ambos se le ha hecho un montón de variantes, especificaciones, exploraciones. Entonces, digamos, ya en la escena contemporánea, tú puedes acompañar un pasillo con una bandola, mientras el triple tiene la melodía, mientras la guitarra, y toda una formación por parte de academia, por parte también de experiencia, y un juego, en últimas, de nuestras músicas. Se ha buscado una mayor ampliación de todo este formato. Pero esos dos serían como los mayores exponentes donde se incluye este instrumento. Bueno, muchas gracias Farid, pues. A ver, déjame preguntarle. Siga, doctor. Farid, gracias, Josman.
¿Cómo fue que llegaste a este instrumento? Lo veo complicado, ¿verdad? ¿Cuántas cuerdas tiene? Tiene 12 cuerdas. ¿Es complicado? Sí. Digamos, en las escuelas que estuve, digamos, le ponían el instrumento a los niños de 5 años y no les sonaba. ¿Qué ocurre? La tensión es mucha. Es pequeño. Los trastes son muy reducidos. Y digamos que con lo que tú afinas usamos las mismas cuerdas que una guitarra eléctrica, se podría llamar, pero una tensión mucho más alta. Entonces también las cuerdas se tienden a totear, dependiendo de la calidad de la bandola. Bueno, digamos que es un instrumento difícil de abordar. No lo tomaría como inicial porque sí genera ciertas tensiones, somos muy dispuestos a generar tendinitis, epicondilitis. Y el inicio fue, como tal, en la Luisa Calvo, ahí me presentaron el instrumento, una exploración que se hace con los niños. El cuatro llanero, el tiple, la guitarra, pero en aires colombianos, alguna percusión menor. Y mi desarrollo más allá fue en el clan y profesionalmente en la universidad. Bueno, pues muchas gracias, Farid, y muchos éxitos para ti y para la Filarmónica de Música Colombiana. Nos despedimos, creo, con la pieza interpretada por Farid Santiago Durán Espitia, llamada Estudio Tanguístico 3 de Astor Piazzolla. Entonces, muchas gracias, doctor. Pues con esto concluimos nuestra cuarta emisión de Diálogos y Debates. Los esperamos la próxima semana a la misma hora de siempre. Gracias.